Y la palabra de Dios dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Queremos hablar en esta ocasión sobre una estatua y una piedra. Una estatua y una piedra. El libro de Daniel es un libro escatológico que por orden del Señor fue sellado hasta que los tiempos lejanos se cumplan. Todavía no se ha cumplido lo que Nabucodonosor tuvo en su sueño acerca de esta imagen. Cuando decimos escatología, es diferente a hablar de profecía. La profecía es señalando hacia el futuro. La escatología es la ciencia que estudia las profecías del pasado, presente y futuro. De tal manera que esto nos ubica al centro para no andar aplicando profecías que ya se cumplieron y andarlas aplicando hoy día, como he escuchado muchas veces a muchos predicadores, que hay muchas profecías ya cumplidas y ellos están hablando de que vendrán. O hay algunas que todavía está tan lejos que se cumplan y en cambio están hablando de ellos en un tiempo presente. De tal manera que la escatología nos ubica en el tiempo. La estatua es destruida por una gran piedra que representa a Jesús. ¿Quién destruirá en su regreso a la Babilonia eclesiástica y económica? Es Jesús que lo hará. Este es el tiempo de los gentiles. Jesús viene a poner fin a esa etapa de los gentiles. De manera que Dios ha permitido que los gentiles gobiernen el mundo desde muchos años antes de Jesucristo, desde el tiempo de Babilonia, que diríamos que el año 605 antes de Jesús. Desde ese tiempo fue entregado el mundo al reino de los gentiles. Hay 3 Babilonias en la Biblia. Encontramos a la Babilonia política, donde estuvo el rey Nabucodonosor reinando. Encontramos a la Babilonia eclesiástica, que es dirigida por el papado. Encontramos a la Babilonia económica, que es dirigida por todas las finanzas del mundo. De tal manera que en la Biblia encontramos 3 Babilonias. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos a la Babilonia eclesiástica, que es la que está gobernando el mundo hoy día. Por eso encontramos que ahora el Estado, la Iglesia está unida al Estado, porque tiene mucho que ver con todo esto. Pero esto está hablando de un tiempo que Dios ha permitido, y todo esto se va a acabar. De tal manera que en el capítulo 18 de Apocalipsis encontramos la Babilonia eclesiástica. Y cuando hablamos de estas 3 Babilonias, también tenemos que hablar de los 3 seises que el anticristo tendrá. El número 6 es el número de hombre. El anticristo tendrá 3 seises, que significa la capacidad de 3 cerebros, de 3 hombres
capaces de gobernar al mundo. Estarán en un solo hombre y él manejará la Babilonia eclesiástica, la Babilonia política y la Babilonia económica. Es decir, un 6 nos habla sobre el poder económico, que es uno de los poderes mundiales. También nos habla sobre el poder económico que también mueve al mundo. Y también la religión, es decir, la Babilonia, el número 6, también eclesiástico. Así que ahí están los 3 seises, político, económico y eclesiástico. De esta manera el mundo será gobernado, lo que le llaman los 3 poderes. 3 poderes. Y los 3 poderes están representados en todo el mundo. Por eso a veces me río cuando oigo a los trinitarios diciendo, nosotros somos de los 3 poderes. Ni saben qué es lo que están diciendo realmente. Y esos 3 poderes son satánicos. Son los 3 poderes que moverán al mundo durante el anticristo, o lo que se conoce como la 70ª semana de la gran tribulación. Ahora, en la revelación que encontramos aquí que tiene Nabucodonosor, esta imagen está representando las 4 potencias que han movido el mundo, las 4 potencias que también trillaron a Israel. Encontramos a la imagen con cabeza de oro. Babilonia, la política, era potencia mundial de aquel entonces, desde el año 606 al año 539 antes de Jesucristo. Eso nos dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Aquí está hablando de la Babilonia política, que estaba en el lugar donde fue Babel, en tierra de Irak. ¿Dónde fue Babel? Allí es el origen de lo que decimos Babilonia. Viene de la palabra Babel. Babel era antes lugar que se conocía como luz, pero después del juicio de Dios fue llamado confusión, y hasta el día de hoy sigue siendo confusión religiosa. Eso es Babilonia, o sea, lo que estamos hablando de lo que es Roma hoy día. De tal manera que Babel es en la tierra de Irak. También se le conoce como Mesopotamia o Entre Ríos, la mesa entre ríos, meseta entre ríos. Eso es Mesopotamia. Ahora encontramos a la imagen con pecho y brazos de plata, que significaba Persia. Dijimos, cabeza de oro es Babilonia, pechos y brazos de plata es Persia, que empezó a gobernar en el año 539 al 331 antes de Jesucristo. Los medos y los persas son de la descendencia de Jafet. Su progenitor fue Medai. Estos son los que derrotaron a los babilonios, matando a Belsasar aquella noche cuando le apareció a él la escritura en la pared. Ahí encontramos el momento cuando él pudo entender lo que estaba sucediendo. Belsasar fue muerto en aquella noche y entendió lo que Dios estaba haciendo. De tal manera que entonces encontramos que Belsasar murió en esa noche difícil por los medos persas. Ellos derrotaron al poder babilonio, cabeza de oro, y ahora pechos y brazos de plata. Luego encontramos la tercera posición, que era vientre y muslos de bronce, la potencia mundial que es Grecia, que empezó a gobernar desde el año 331-323 antes de Jesucristo. Los griegos son descendientes de Javán, hijo de Jafet, al igual que los sirios, de donde era procedente Alejandro, el Grande, el gran conquistador, que en menos de 10 años conquistó a toda Europa, Asia. 2 continentes fueron conquistados por Alejandro, que ya lo había prometido el Señor en la profecía. Luego encontramos piernas y pies de hierro y barro cocido, la potencia mundial de Roma, de los años 322
al año 426, primero 222 antes de Jesucristo, al año 476 después de Jesucristo. Roma fue establecida en el año 322 antes que naciera Jesús. Era la misma Babilonia, convirtiéndose en una nueva potencia. Y en el año 476 después de Jesucristo se convirtió en Babilonia la eclesiástica o Babilonia la religiosa, lo que también se conoce como la iglesia imperial. La iglesia imperial, ¿por qué? Porque es el imperio convertido supuestamente al cristianismo, que fue una farsa para meterse dentro de los cristianos y acabarlos, de tal manera de que no pudo terminarlos matándolos. Entonces lo que hizo fue infiltrarse en las congregaciones para luego torcer la doctrina fundamental. La doctrina fundamental es la que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia llegó más o menos hasta el año 400, llevando esa doctrina fundamental que es creer en el único y verdadero Dios y que Jesús es este único y verdadero Dios. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de pecados. Esa es la doctrina fundamental. Pero Babilonia la cambió, o Roma, el imperio, cambió en el tiempo de Constantino, y en el año 325 encontramos allí el gran concilio, donde aún ellos vienen y aceptan a la Santísima Trinidad, padre de esta doctrina, Atanasio. Y de allí en el año 340 se empezó a bautizar también en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que creían en una Trinidad o un Dios en tres personas, con tres nombres según ellos, que son títulos. Ahora tenían que ser bautizados también en títulos. De tal manera que el año 340 en adelante se empezó a bautizar en títulos. Y esto es la forma como ha llenado el mundo, porque el imperio llenó el mundo de esta doctrina. Y por eso se lee en el libro de Apocalipsis a Babilonia, madre. La Babilonia es madre porque tiene hijas que también hablan de lo mismo y creen en lo mismo. Vamos a llegar allí. La frustración de los babilonios. Los ayudantes del rey no pueden interpretar el sueño y son sentenciados a muerte. La revelación del Señor. Daniel explica el sueño al rey. La postración del rey. Dice la Escritura que al escuchar la interpretación del sueño, Nabucodonosor, el soberbio, se humilla ante Daniel y se postra ante él, porque entendió que era un juicio de Dios. En Daniel capítulo 7 son descritas las mismas 4 naciones, pero desde la perspectiva del cielo, y aparecen entonces como 4 bestias, porque así ve Dios a los gentiles. No importa la posición que tengan, Dios los ve como animales, no así cuando habla de los judíos o hebreos, que Dios los ve siempre con una imagen diferente. Y encontramos aquí a los emperadores juntamente con las potencias. Vemos la potencia mundial, Babilonia, se ve como un león con alas. Persia se ve como un gran oso. Grecia, un leopardo con alas. Y Roma, una bestia monstruosa con 10 cabezas, diademas, horrible, que el mismo Daniel dice que tuvo tremendo miedo al ver esta imagen representada por Roma. Roma es la madre de todas las crueldades contra el cristianismo por más de 1600 años. En la Biblia se le conoce como la Gran Babilonia, la madre de las rameras, capítulo 17 de Apocalipsis. Note usted que aquí se le conoce Babilonia, la grande, madre de las rameras. ¿Quiénes son esas rameras? Hijas de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia realmente es la asesina de los mártires de Jesús.
ahora controla al mundo con fachada de cristianismo. Pero encontramos por qué se le llama fornicaria. Es fornicaria, se echa con todos los dioses del mundo, con todos los ídolos y con hombres. Por tanto, encontramos que cada vez más siguen beatificando nuevos santos, otro marido más de Babilonia. Y empiezan a adorarlo, empiezan a besarlo, empiezan a rendirle culto. Ese es un Dios más para ellos, de tal manera que vemos sus templos llenos de ídolos. Son dioses para ellos y por eso se le conoce fornicaria, la Babilonia. Entonces decimos con esto que las hijas también siguen la misma enseñanza. Y yo creo que Radio Escucha puede entenderme que cuando hablamos de una mujer ramera, ¿qué diríamos de sus hijas? Tienen que seguir el mismo camino. De tal manera que cuando hablamos de Babilonia, también las hijas continúan lo mismo, tal vez un poco más regeneradas, más sofisticadas, pero tienen a 3 personas, 3 dioses, la Santísima Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, tres personas en uno pero en 3. Todo este relajo lo tienen las hijas de Babilonia. Llame como se llame. Puede ser que algunos se llaman la puerta del cielo, otros se llaman la Nueva Jerusalén, pero eso no les quita ser adúlteras y fornicarias. ¿Por qué? No tienen definición en un solo esposo, en un solo marido, sino tienen a los dioses como sus maridos, o aún títulos de Dios los tienen como personas. Dice el capítulo 7, verso 1, y hablando de lo que la Biblia habla de la fornicación, hecha con todos los dioses, ídolos y hombres. Segunda Corintios capítulo 6, verso 14 dice, salid de ellos, salid de ella, de en medio de ella, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, hasta el capítulo 7, verso 1, donde la palabra del Señor está diciendo, salid de en medio de ella y apartaos, dice el Señor. ¿Por qué? Hay que salir de la doctrina. No solamente es decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y ya, y seguir con una doctrina un poco moderada, pero es la misma. De tal manera que, como decía al principio, hay gente que aún está diciendo, nosotros somos de los 3 poderes. Al decir eso, lo que están diciendo es que tienen una alianza con esa forma de la Trinidad, que es donde está encerrado esos 3 seises, esos 3 poderes. Es una doctrina que viene desde el año 400 de Roma y hasta el día de hoy ha abarcado el mundo entero, y lamentamos que la mayor parte de creyentes han dejado un sinfín de doctrinas o dogmas de esta congregación, pero la Santísima Trinidad no la han podido dejar y el bautismo en títulos no los han podido dejar. De manera que entonces encontramos a un pastor con un cura, tienen la misma doctrina, solamente que a este se llama evangélico y el otro se llama católico, pero es la misma doctrina. ¿Cómo poder salir de allí? Es por medio de ese arrepentimiento, de esa renuncia a ese Dios de 3 cabezas, a ese Dios con un solo cuerpo y 3 cabezas, que le llaman 3 poderes en un solo, 3 personas en una sola. De manera que no hay definición, ni dicen que tienen 3, ni dicen que tienen 1, sino que tienen 3 en 1. Y es más, hasta dicen 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué significa eso? Hay 3 personas distintas, son distintas. Si son distintas no pueden vivir juntos, ni pueden estar juntos, ni tienen armonía, porque son distintos. Pero 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 que son falsas, porque está diciendo con 3 personas, 2 que son falsas y 1 que es verdadero. ¿Por qué no deja a esos falsos y se entrega por completo al único Dios verdadero? Y es allí donde está la remisión de pecados. El hecho de que te congregues en un templo evangélico y que proclames ser evangélico, pero sigues todavía con la Santísima Trinidad y el bautismo en títulos, eres miembro todavía de la gran ramera. Y por eso es que vuelves con ella. Mira ahora, por ejemplo,
encontramos ahí a pastores metidos en todos los asuntos políticos del país, junto con curas, junto con ellos, en entrevistas de radio y todo. ¿Por qué? Porque son la misma masa. Sal de allí, arrepiéntete de tus pecados, bautízate en el nombre de Jesús para remisión de los mismos y tendrás comunión con Dios. Y reconoce